Muy buenos días. El día de hoy, 4 de diciembre del año en curso, me toca trabajar la materia de lengua materna de tercer grado de español de secundaria. Mi nombre es el docente de formación Armando Santamaría Calixto de la Escuela Normal de Santa Ana, Zicatecoyen. El aprendizaje esperado que tengo de los alumnos es que ellos puedan analizar cómo evolucionan los personajes a lo largo de la historia, describir la perspectiva de lo que ocurre y que expliquen las relaciones que ocurren entre los personajes. El campo de formación que trabajaremos es lenguaje y comunicación. Asimismo, su enfoque son las prácticas sociales del lenguaje y su ámbito, la práctica social. La práctica social del lenguaje básicamente habla sobre compartir las impresiones de los textos que se leen, de los textos que leen los alumnos. Los propósitos generales son usar la lengua de manera analítica y reflexiva para que ellos puedan intercambiar ideas y textos en diversas situaciones comunicativas, ya sea en la sociedad o en su misma aula. En cualquier entorno donde se utilicen esas situaciones comunicativas, aunque por lo general en la vida cotidiana se utilicen todo. Los propósitos para la educación secundaria son identificar los variantes tipos de textos y saber interpretarlos. El desglose de los aprendizajes esperados que tengo sobre esta clase es que ellos puedan identificar los tipos de narradores que existen, que ustedes mismos puedan identificar o interpretar los textos, que sepan en qué manera se clasifican y de qué manera puedes identificar cuál es un texto de una novela o cuál es un texto para dar información. Y también es reconocer la importancia de saber el contexto, cuál es la importancia de que tú identifiques el contexto en el que se encuentra esa novela. En qué influye mucho, qué ayuda, cuál es la situación que se encuentra, el contexto. De ahí derivan varias cosas. Las sesiones que tendremos solamente será una, el día de hoy, 4 de diciembre. La modalidad de trabajo durante la sesión será individual y grupalmente. Se trabajará en grupo e individualmente. A mí me gusta que se relacionen los compañeros porque así de esa manera se intercambian información, pueden verificar si el aprendizaje que ya obtuvieron es erróneo o si recibieron la información de manera correcta. Los recursos didácticos que utilizaremos en esta sesión son textos impresos, ya sean las novelas o en esta actividad yo les leeré alguna reseña de una joven que leyó una novela y está tratando de dar lo que ella entendió sobre esa novela, sobre lo que su interpretación obtuvo. También las informaciones consultadas de distintas fuentes. Las investigaciones, les dejaré una investigación y su libreta de texto. Tendremos 2 actividades en esa libreta. Y también contestaremos un cuestionario en el libro de apoyo. No necesariamente se contestará en el libro, todo se pasará a la libreta. Los productos parciales o finales, pero es final al finalizar de la clase, es el separador y la evaluación inicial, la autoevaluación que yo les haré a ustedes con 2 simples preguntas. Un glosario con conceptos de los procesos para leer y analizar, analizar y compartir una novela. Las actividades del libro y del libro en la página 10 y la actividad de las preguntas traspasadas a su libreta. Y sobre todo el más importante, que es el comentario sobre la novela. Iniciaremos en su libreta a desarrollar una presentación, ya sea una portada o un simple separador, pero que incluya el nombre del tema, que servirá como separador para la unidad. Anotarán 2 preguntas en su libreta y me las contestarán a su criterio. No es necesariamente que se realice la investigación. Estas 2 preguntas son para autoevaluar o para verificar
hasta qué tipos de conocimientos obtuvieron en el ciclo pasado. La primera pregunta es, ¿qué es un texto? Para ti, ¿qué es un texto? ¿Qué es lo que entiendes de un texto? ¿Qué se te llega a la mente cuando te dicen texto? ¿Qué es lo que tú conoces sobre los tipos de textos? ¿Para qué se utilizan? Y la pregunta que viene es, ¿cuál es su función o la importancia que tienen esos textos? En cualquier lugar se utilizan los textos, pero tienen una importancia y quiero que me digan ustedes si la saben o tienen algún conocimiento sobre ella. Ya finalizando de analizar las dos preguntas que les dejé, vamos a consultar la página 10 del libro Lengua Materna y leer los 3 textos que se encuentran ahí. Esto es una evaluación diagnóstica, sirve para que yo reconozca el aprendizaje que obtuviste durante el segundo grado sobre la comprensión de la lectura o de la escritura y textos de expresión oral. Con los resultados de la evaluación, yo podré apoyarlos en lo que les haga falta para así ver si puedo complementar su información o corregírselas. Lee los siguientes textos y luego resuelve lo que se te pide. Texto 1. Científicos chinos crean los primeros monos clonados con la técnica de la oveja Dolly. Científicos chinos han anunciado hoy el nacimiento de los primeros monos, clonados usando la misma técnica con la que en 1996 se creó la oveja Dolly, el primer mamífero del mundo nacido por este método. Aunque la clonación se ha logrado ya en 23 especies de mamíferos, hasta ahora había sido imposible forzar la biología de los primates, mucho más cercana a los humanos, para desarrollar animales sin malformaciones ni generar abortos espontáneos que son relativamente frecuentes en estos casos. En este nuevo caso, científicos del Instituto de Neurociencias de la Academia Nacional de Ciencias China ha usado la técnica de transferencia nuclear que permite desarrollar clones idénticos a partir de una célula de un solo individuo. Los investigadores usaron una parte del tejido de un feto de una mona. El núcleo de esta célula se introdujeron en óvulos vacíos que, una vez fertilizados, fueron incubados por madres hasta que nacieron los 2 clones, bautizados como Song, Sogi, que juntos formarían la palabra Songhua o nación china. La investigación puede resultar polémica porque acerca la posibilidad de clonar otras especies de primates e incluso humanos. Como han reconocido los responsables de la investigación a materia, no hay barreras para clonar primates, por lo que la clonación de humanos está más cerca de la realidad, ha explicado Mu Ming, director de neurociencias de Shanghái y coautor de la investigación. En cualquier caso, nuestro objetivo es producir primates no humanos para investigación. No tenemos ninguna intención de extender esta investigación a personas. La sociedad no lo permitiría, ha añadido. En el texto 3 tenemos: Wawa y Song Song nacen los primeros monos clonados. Para el científico británico Robin Lovell del Instituto Francis Crick, el proceso que generó Wawa y Song Song siguen siendo muy ineficientes y peligrosos, porque los 2 bebés fueron los únicos nacidos de un grupo de 79 embriones clonados. Si bien lograron obtener macacos clonados, las cifras son demasiado bajas para llegar a muchas conclusiones. Lo dijo Lovell Van Deg, quien no participó en el estudio. Para el especialista, estos resultados publicados en la revista estadounidense Cell no acerca a los científicos a la clonación humana. Por su parte, Darren Griffin, profesor de la genética de la Universidad de Kent,
saludó la publicación con optimismo cauteloso y lo llamó muy impresionante. Desde un punto de vista técnico, mencionó: no obstante, los beneficios de este enfoque son claros. Un modelo de primates que puede generarse con un fondo genético conocido y uniforme sería indudable muy útil en este estudio, comprensión y finalmente tratamiento de enfermedades humanas, especialmente de aquellas con elementos genéticos. Terminando de analizar estos textos, se contestarán estas preguntas. Número 1. ¿Cuál es el propósito de cada texto? Esta pregunta deriva ya que en esos tres textos pueden ser informativos o periodísticos. En este caso, tú vas a informar o vas a anotar cuál es el propósito de cada uno de los tres textos que se te mostraron o que leímos en esta sesión. Como pregunta 2 dice: selecciona la información necesaria en los textos 1 y 3 para responder la siguiente pregunta. ¿Qué es clonación? B. ¿Qué problema señala Lovell-Van acerca del proceso de la clonación? Letra C. ¿Qué primate es el más cercano al ser humano? Número 3. Subraya el texto 1 los términos derivados de la palabra clonar, clonan, clonación, clonado, etc., para que comprenda su significado en cada caso. Luego subraya su sinónimo entre las siguientes opciones: asemejarse, tener las mismas características o algunos rasgos en común. El lince y el gato se asemejan de alguna otra forma. B. Copiar. Reproducir algo con exactitud y fidelidad. Copiar un texto o copiar alguna pintura. C. Imitar. Hacer algo como lo hace otro. Imitar una cantante, imitar un sonido de un tren. La D. Reproducirse. Producir otros seres con los mismos caracteres biológicos. Los perros se reproducen. Número 4. Subraya las afirmaciones que sean correctas. A continuación les voy a leer 4 afirmaciones y ustedes van a decirme si son o no son correctas. A. El macaco es un tipo de mono. B. El macaco y los monos son exactamente lo mismo. C. El macaco, al igual que el ser humano, es un primate. Y D. El macaco y el humano son primates del mismo tipo de suborden. Número 5. Menciona si el texto 2 apoya a la comprensión del texto 1. Y enseguida, después de decir si sí o no te sirve, explica el por qué. Número 6. Completa la tabla. 7. ¿Consideras que hay un dilema ético o moral en la clonación de macacos? Todas estas preguntas se realizarán en su libreta. Para empezar, cuando lees y comentas una novela, participas en una práctica que se lleva a cabo desde hace varios siglos. Sin embargo, esta actividad ha variado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, ahora muchos lectores de tu edad aprovechan las redes sociales para hablar y compartir sus impresiones sobre los textos que leen. A eso se le llama interpretación de textos. A continuación les presentaré la transcripción de un fragmento de video en la que una joven lectora comenta una novela. Lo vamos a leer y luego se discutirán en grupo estas preguntas. No se van a contestar, simplemente se van a discutir. Hola, soy Vi. Y en este video vamos a hablar de un libro en específico que se ha convertido en uno de mis libros favoritos.
El guardián entre el centeno. Este libro es de J.D. Salinger. Este libro nos trata la historia de unos cuantos días de Holden. Es un chico de prepa que está catalogado como un chico problemático, que siempre es expulsado de las escuelas, que siempre como que tiene problemas con los alumnos, con los maestros y demás. Reprueba sus materias. La historia comienza justo cuando Holden lo echan de una preparatoria más. Después de que lo echan, como que entra en crisis por varias razones que está pasando como a su alrededor y decide irse a Nueva York, que es su ciudad natal. Un fin de semana antes de que se supone que debería volver para las vacaciones de invierno, entonces él se va y dentro de Nueva York se cruza con un montonal de personas que lo hacen reflexionar como ciertas cosas. Lo hacen pensar sobre la vida, sobre la sociedad, sobre la manera de actuar y demás. Este no es un libro que tenga la historia de dramáticas o la historia más asombrosa del mundo, porque es un libro de personajes. Es un libro totalmente sobre Holden y sobre esta evolución que tiene durante estos días en los que pasa en Nueva York, sobre los personajes que se van encontrando a lo largo de la historia. Esta también es una razón por la cual a mucha gente no le llega a convencer o a gustar mucho la historia, porque no es como que tenga mucha sustancia en cuanto a aventuras, pero muy por el contrario. Tiene muchísimo en cuanto al pensamiento y en cuanto al crecimiento de los personajes. Y a mí me encantan esos libros. Por eso fue que amé El guardián entre el centeno. Esto fue lo que escribió Vi. Y pues a partir de lo que se expresó Vi, opina sobre la novela que recomienda. ¿Te interesa leerla? ¿Por qué? ¿Cómo dice Vi que son los libros que le encantan? ¿A ti te ocurre igual? ¿Por qué? ¿Qué opinas de esta forma de compartir con otras personas las obras que lees? Como actividad siguiente tendremos leer el libro o la novela El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez. A continuación yo les voy a leer un análisis de la novela para así evitar perder tiempo en leer toda la novela completa. Y en sí se van a ir dando una idea de cómo compartir un tipo de opinión sobre una novela, para así evitar leer dos novelas, ya que al finalizar les dejaré de actividad leer una novela. Por eso es más recomendable que yo ahorita les proporcione un análisis de novela. El coronel no tiene quien le escriba es una novela breve estructurada en 7 capítulos. Se encuentra narrada en tercera persona, es decir, por un narrador heterodiegético. La historia gira en torno a las necesidades económicas de un coronel y su mujer, agudizadas de la muerte de su hijo, asesinado por razones políticas. Aparte de la impresión que espera el coronel, el gallo presenta la única esperanza del matrimonio para conseguir dinero. En las peleas de enero se confía que el animal triunfe y les produzca ganancias. El coronel no tiene quien le escriba es una narración que reflexiona sobre la espera y sobre la convivencia de mantener la integridad personal en un mundo donde hombres de valor y principios, como el coronel, han sido dejados en el olvido y sobrepasados por la ambición de poder político y económico en sus antiguos compañeros de lucha. Los personajes que se encuentran es el coronel, que es el personaje principal de la obra, a la espera de hace más de 15 años que se le conceda su pensión. La esposa del coronel, que es una mujer anciana pero enérgica que padece de asma. El gallo. El gallo es un pinto, el mejor gallo de pelea del departamento según afirman. Era del fallecido hijo del coronel. El médico. Médico de la mujer del coronel,
Compadre del coronel, es el único dirigente de su partido que no sufrió la persecución política. Es un hombre rico. Agustín, hijo del coronel, asesinado por estar repartiendo información clandestina. Germán, amigo de Agustín, difunto hijo del coronel. Es él, junto con otros compañeros, quien se encarga de la alimentación del gallo para las peleas de enero. El abogado es quien maneja el caso de la prisión del coronel. Se da a entender que es un incompetente. Álvaro, sastre para quien trabajó Agustín. Es quien compra al coronel la máquina de coser. A continuación, contestaremos las siguientes preguntas. ¿Qué sabemos sobre cómo leer una novela? Número 1. Para recordar lo que ya sabes sobre leer novelas, responderemos en grupo las siguientes preguntas. ¿Qué tipos de narradores existen? El lugar en el que transcurre la historia puede afectar los sentimientos y emociones de los personajes. ¿Recuerdas algún ejemplo en que esto sucede? ¿Cuál? C. ¿De qué te sirve conocer el contexto en que se escribió la novela? Es decir, cuándo y dónde, entre otras circunstancias. D. ¿Una misma historia puede ser contada desde distintos puntos de vista? ¿Recuerdas algún ejemplo? ¿Cuál? E. ¿De qué te sirve distinguir al protagonista de una historia, a su aliado o a su oponente? F. ¿Conoces una novela, película o serie donde se entrelacen varias historias? ¿Cuál? ¿Cuál es la trama principal? G. ¿Qué hace que un personaje sea interesante para ti? H. ¿Cómo puedes distinguir una novela de entre otros tipos de textos narrativos? Anotarás las respuestas en tu cuaderno, ya que las vas a utilizar más adelante. Como trabajo me baño a investigar qué es un narrador, cuántos tipos de narradores existen y cuáles son sus funciones de esos narradores. Después de eso, revisaremos el proceso para leer, analizar y compartir una novela. Esto se compone de 10 fases. La primera fase es describir la perspectiva de los personajes sobre los acontecimientos. Fase 2. Explicar las relaciones entre los personajes mediante sus funciones narrativas. Fase 3. Reconstruir el entrelazado de la trama principal con las tramas secundarias. Fase 4. Interpretar el uso de diferentes tipos de narradores. Aquí la importancia de la pregunta o la investigación que les hice que realizaran anteriormente. Fase 5. Analizar el ambiente de la narración. Fase 6. Describir el mundo social y reflexionar sobre los momentos históricos de referencia. Fase 7. Analizar la evolución de los personajes a lo largo de la historia. Fase 8. Identificar las características que distinguen a la novela. Fase 9. Escribir algún comentario u interpretación que tuviste al analizar esa novela. Fase 10. Compartir el comentario, ya sea con tus familiares, con tus compañeros de clases, con quien sea que tú gustes que la persona o las personas interpreten de otra manera tu novela. Para llegar más a fondo, les explicaré lo que es fase por fase. La fase 1, que es describir la perspectiva de los personajes sobre los acontecimientos. Una novela que narra una historia que se compone de hechos y acontecimientos que se relacionan entre sí. Por ejemplo, en la historia de El guardián entre el centeno
el centeno, el adolescente llamado Holden reprueba casi todas sus materias y en consecuencia lo expulsan de las escuelas. Esto genera nuevos hechos como que Holden tenga que irse, en los cuales están implicados con otros personajes. Cada personaje tiene su perspectiva sobre los hechos y acontecimientos a partir de su conocimiento de la situación, su posición social y su característica psicológica. Por ejemplo, en cuanto a lo social, una madre no verá un hecho del mismo modo que una hija. Alguien que tiene recursos económicos tendrá una perspectiva diferente de alguien que no cuenta con ellos. Una persona que tiene una posición de autoridad no percibirá un hecho igual que un subordinado. De igual manera, las características psicológicas determinarán la perspectiva de un personaje. No será la misma entre la pesimista y un optimista, entre un agradecido y un ingrato, entre adolescentes y un adulto, etc. Para que contrastes la perspectiva de Holden sobre su expulsión con la que tiene uno de sus maestros sobre el mismo hecho, lee el fragmento del guardián en el centeno que ocurre al inicio de la novela. Fase número 2. Explicar las relaciones entre los personajes mediante sus funciones narrativas. Desde el primer grado de telesecundaria aprendiste que los personajes de una historia pueden cumplir ciertas funciones narrativas, como la de protagonista, antagonista, aliado, etc. Identificar esas funciones te será útil para explicar la relación entre los personajes. Las funciones narrativas se identifican a partir de conflictos o problema principal planteado de una novela. Así, el héroe o protagonista es el que enfrenta dicho conflicto. El antagonista es el que se opone. El aliado es el que auxilia al protagonista a conseguir su objetivo. Y así las demás funciones. Las dos funciones narrativas principales son las del protagonista y el antagonista, pues sin ellas no hay conflicto en la historia posible. El resto de las funciones narrativas pueden no aparecer. Además, hay historias en las que el papel antagónico lo desarrolla más de un personaje a lo que desempeña un abstracto, como la sociedad, el destino, la naturaleza o incluso el protagonista mismo. Fase 3. Construir el entrelazado de la trama principal con las tramas secundarias. Hay novelas que cuentan una única historia. Tal es el caso de El guardián entre el centeno, que relata solamente la de Holden. En cambio, otras generalmente más extensas, además de la principal, tejen otras historias conocidas como secundarias o paralelas. Cuando una novela se narra una historia secundaria, esta tiene su propio conflicto o problema, y por mismo su propio protagonista, antagonista, etc., los cuales pueden concluir no con lo de la historia principal. Fase 4. Interpretar el uso de diferentes tipos de narrador. En grados anteriores, al leer novelas u otro tipo de textos narrativos, aprendiste que quien cuenta la novela o la historia no es un autor, sino un narrador creado por él mismo, al igual que los personajes y elementos de una novela. El narrador puede relacionarse de dos maneras con la historia que cuenta, como alguien que participa en ella o como alguien que no lo hace. Los narradores pueden tener un enfoque o punto de vista diferente, lo cual da lugar a diversos tipos de narradores. En grados anteriores conociste a tres que son más comunes, que es el narrador omnisciente, el narrador protagonista y el narrador testigo. El narrador omnisciente tiene información completa sobre la historia, sabe todo. La historia, los personajes, lo que piensan, lo que sienten, lo que planean, lo que conocen sobre sí mismos, etc.
El narrador protagonista, al contrario, la información que tiene sobre la historia es limitada. Así que cuenta solo lo que vio, lo que ocurrió. Su narración es subjetiva. No conoce lo que otros personajes piensan ni lo que hacen, sino solamente los ve actuar. El narrador testigo, la información que tiene la historia también es limitada. Es un personaje de la narración que cuenta como espectador de la historia del protagonista. Sin embargo, puede intervenir en los hechos que narra. Muchas veces da impresión de ser más objetivo que el narrador protagonista, por menos que el narrador omnisciente. Usa la tercera persona, salvo cuando se refiere a sí mismo. Fase número 5. Analizar el ambiente de la narración. El ambiente está conformado por elementos como el lugar y el tiempo, en los que transcurre la historia en que se cuenta. Se puede referir al gran ambiente o ambiente general, que es donde y cuando transcurre la mayor parte de la historia. Por ejemplo, la trama contada del guardián entre el centeno ocurre en Nueva York, Estados Unidos, a finales de la década de 1940 y a principios de 1950. Además, en la historia también hay ambientes inmediatos particulares, que son los espacios y momentos del día en que ocurren los acontecimientos determinados. Fase 6. Describir el mundo social y reflexionar sobre los momentos históricos de referencia. Las novelas se escriben en un contexto histórico y social determinado, y muchas de ellas están condicionadas por ese lugar y momento en el que se descubrieron. El contexto histórico y social se refiere a lo que sucedía en la sociedad que evoluciona el autor mientras escribía su obra. Cómo estaba organizada y qué valores y creencias tenían, cuáles eran sus actividades, costumbres, aspiraciones, etc. A veces este contexto histórico y social puede ser igual o similar al que presenta la novela, como en caso El guardián entre los centenos, que describe un lugar, un momento y una sociedad como la que había en Estados Unidos en 1950, año en el que se publicó la novela. Por eso, al leer las novelas como estas, muchas veces podemos encontrar descripciones y valoraciones de este mundo social hechas por personajes o por narradores. Otras veces el ambiente social descrito en la novela es distinto al contexto histórico y social del autor, como sucede en El Señor de los Anillos, cuya historia acontece en el lugar y tiempo de sociedades o cosas imaginarias. Fase número 7. Analizar la evolución de los personajes. En las novelas, el desarrollo de la historia permite que en muchos casos los personajes sufran cambios o transformaciones, ya sean sociales o psicológicas. Un ejemplo de evolución sería este. Un niño migrante se ve separado de sus padres, por lo que padece de pobreza y explotación. Pero luego de una serie de experiencias, consigue asilo en el país que lo acoge, logra superar su situación y se vuelve voluntario de una asociación que auxilia a niños que enfrentan condiciones similares a las que él vivió. En la situación descrita, el personaje pasa de formar parte de una familia a estar solo e indefenso, y luego a integrarse en un nuevo grupo, lo cual implica cambios en su situación social. Fase 8. Identificar las características que distinguen la novela. En grados anteriores, además de novelas, has leído otros tipos de textos narrativos. Todos ellos tienen características en común, pero cada uno también presenta cualidades que los distinguen de otro. Fase 9. Por último, escribir un comentario acerca de lo que leíste sobre una novela. Escribe un comentario sobre la novela que leíste, para ello los siguientes pasos. Le voy a mostrar unos pasos para que escriban un comentario sobre una novela que yo les encargaré. Hacer una introducción en la que expliques por qué seleccionaste la novela. En segundo lugar,
recuperar los materiales de tu carpeta de trabajos y a partir de estos desarrollar un apartado diferente en cada uno de los aspectos señalados en la evaluación intermedia. Agregar un apartado sobre el contexto histórico y social de la novela u otro sobre la evolución de los personajes. Y por último, como conclusión, escribir lo que opinas sobre la novela que leíste y si la recomendarías o no y por qué. También puedes explicar cuáles son los aspectos que analizaste o los que te gustaron y te parecieron interesantes. Estuvimos revisando las fases para una lectura. Habrá palabras las que no comprendiste. De ahí se derivará un glosario en el que tú anotarás las palabras que no comprendiste o que crees que serán fundamentales para entender de mejor manera estas 9 fases. Para finalizar, vas a leer una novela completa de tu elección. Analizar cómo evolucionan los personajes a lo largo de la historia y describir su perspectiva sobre lo que ocurre, y explicarás las relaciones que ocurren entre sí, ya sea entre los personajes, entre los contextos o con la sociedad, la evolución que sufren los personajes. Finalmente, como les había dicho en el comentario, vas a elaborar un comentario sobre la novela y darás tu opinión o el punto de vista que obtuviste sobre ella. Espero que les haya sido de utilidad esta clase, que hayan aprendido lo suficiente, que se hayan dado cuenta de los errores que tuvieron en algunas enseñanzas o se hayan nutrido de mi información. Lo que se evaluará de esta sesión es el separador y la evaluación inicial, la investigación sobre los tipos de narradores, el glosario con los distintos conceptos sobre los procesos para leer, analizar y compartir una novela, las actividades del libro a la libreta sobre la página 10 y las preguntas, el comentario sobre la novela, que es muy importante. Por el momento sería todo, me despido. Mi nombre es el docente en formación Armando Santamaría Calixto y nos vemos en otra sesión.